Un sector de la población, el que acudió a votar a las elecciones primarias de uno de los sectores de las oposiciones, escogió a una candidata que está inhabilitada, proscrita, en realidad, por el gobierno nacional. Por supuesto, hay un elemento democrático importante, que es el derecho a elegir, que no sea el gobierno nacional el que decida quién puede y quién no puede postularse. Sin embargo, hasta allí, y solo hasta allí, llega ese elemento. ¿Por qué? Porque María Corina Machado no representa ni por asomo, ni de lejos, alguna alternativa democrática, ni mucho menos popular, frente al gobierno profundamente autoritario, cuasi dictatorial y totalmente antiobrero que tenemos actualmente. Eso es lo que vamos a mostrar y demostrar en este video. Desde que se anunció la inhabilitación de María Corina nos opusimos, lo rechazamos abiertamente, no precisamente porque ella sea la más democrática, sino porque cuestionamos, nos negamos a que el gobierno de turno decida a placer quién puede y quién no puede participar en elecciones. Pero además en defensa propia, porque las organizaciones que nos reivindicamos anticapitalistas y nos oponemos por izquierda a este gobierno, también padecemos proscripción política. Como usted sabrá, hay gente que se opone a este gobierno por derecha, los que consideran que el sistema de explotación capitalista es una maravilla, que es la mejor sociedad del mundo, que los pobres son pobres porque quieren, etcétera, etcétera. Ese es el sector donde está María Corina Machado. Ese sector tiene algunos candidatos inhabilitados. El otro espectro ideológico y político, lo que cuestionamos la sociedad de clase, cuestionamos este gobierno por antiobrero, por totalmente favorable a las ganancias patronales, sin importar qué necesidad social se llevan por delante. De ese arco político ideológico hay partidos y organizaciones enteras inhabilitados para participar electoralmente. Vámonos a 2002. Abril de 2002, golpe de Estado militar empresarial, patrocinado por Estados Unidos, contra un gobierno que en ese entonces contaba con el apoyo mayoritario de la población. Yo comparto una corriente de izquierda que nunca nos incorporamos al chavismo, éramos oposición por izquierda, entre otras cosas, porque siempre dijimos que era una farsa eso de que aquí había una revolución socialista y mucho menos que había un poder de los trabajadores. Pero bueno, ese gobierno cuenta con el apoyo mayoritario de la población en 2002, lo intentan derrocar los partidos del régimen político anterior, un régimen bastante represivo contra la población, repudiado por el pueblo, lo más concentrado de la burguesía nacional, el fe de cámaras, la cúpula de la Iglesia Católica, con el apoyo de Estados Unidos. ¿Dónde estaba la democrática María Corina Machado? No estaba precisamente con los que en las calles nos movilizamos contra ese golpe militar que impuso un intento de dictador suelo que en un plumazo se voló Constitución Nacional, Parlamento, todos los poderes públicos e inició una feroz persecución política. María Corina Machado estaba del lado de ese intento de dictadura. Seguimos en 2002-2003, vuelve nuevamente un intento de una minoría social por derrocar ese gobierno. Estamos hablando de lo más concentrado de la burguesía venezolana. Ojo, porque Chávez siempre contó con un sector de la burguesía, solo que no el mayoritario. Bueno, la mayoría de la burguesía venezolana, aprovechando su poder económico, intenta poner de rodillas a toda una población para imponer el gobierno que ellos les daba la gana que tenía que haber. Les importaba un comino si el gobierno de ese momento era el gobierno que la mayoría de la población había decidido. ¿Sí? ¿Dónde estaba María Corina Machado cuando ese paro patronal y sabotaje petrolero? Del lado de los que querían imponer antidemocráticamente su gobierno. Llegamos a 2004 y aquí hay un hecho bastante importante para esta discusión. En las alturas se había tejido un acuerdo para tratar de apaciguar la situación, que buscaban en realidad evitar una mayor escalada de la lucha de clases, lo que pudo haber abierto, eso sí, una situación verdaderamente revolucionaria en la que la clase trabajadora y los sectores populares, con sus propios métodos de lucha, en la lucha por sus intereses, fueran más allá de lo que el propio gobierno de Chávez estaba dispuesto a tolerar. En realidad es un gobierno que siempre buscó controlar y disciplinar al movimiento de masas. Y aún así, a pesar de ser ese el contenido de ese acuerdo, María Corina Machado y el sector que representa rechazó el resultado del referéndum popular. Le importaba un comino la voluntad expresada por la mayoría de la población. Vengámonos más acá, 2014, la llamada La Salida. Estamos ante un gobierno que acababa de ser electo con poco margen, que comenzaba rápidamente a perder base social y que era lo que querían Leopoldo López, Ledesma, María Corina Machado. Que ese gobierno fuera derrocado por las movilizaciones de un sector de la clase media en asociación con algún sector de las Fuerzas Armadas que diera un golpe de Estado, porque eso siempre ha sido su esquema. La salida era que un sector de los militares le diera un golpe a Maduro y le pusiera el poder en las manos a María Corina, Leopoldo López y Ledesma. Bien democrático todo el asunto, ¿no? Aquí vamos a hacer un paréntesis bastante pertinente para ver esos
gobiernos que son ejemplos a seguir de María Corina Machado, ejemplo de democracia según. Comencemos con Colombia. Álvaro Uribe Vélez, bajo cuyos gobiernos la narcoparapolítica se extendió de tal manera que hubo un régimen de verdadero terror contra dirigentes sindicales, dirigentes populares, indígenas, jóvenes, que eran asesinados por la policía y el ejército hasta por el solo hecho de mostrar números de asesinados. Si usted es trabajador, trabajadora, dirigente sindical y considera a María Corina Machado una opción democrática, sepa que ha apoyado abiertamente y defendido a Uribe, bajo cuyos gobiernos se perseguía y asesinaba dirigentes sindicales. Pero ¿puede haber algo peor? Bueno, pues sí. Resulta que Vente Venezuela, el partido de María Corina Machado, está orgulloso de los acuerdos de cooperación con el Likud, el partido de ultraderecha de Israel, del actual primer ministro Benjamín Netanyahu. Ese estado racista, colonialista, ese ejército invasor que lleva décadas con una limpieza étnica contra un pueblo, en este caso el pueblo palestino, y que actualmente lleva a cabo un genocidio, sin exagerar, literalmente matanzas colectivas, tiene el apoyo del partido de María Corina, que tuitea orgulloso los acuerdos con ese partido. ¿Qué le parece en cuanto a respeto a los derechos humanos y a la población, esos regímenes que son ejemplos a seguir de María Corina? 2019, obviamente estamos frente a un gobierno ampliamente repudiado por la mayoría de la población, un gobierno profundamente antiobrero, antipopular, represivo contra la población. Sin embargo, frente a esto, ¿cuál era la política de Guaidó, María Corina, Ledesma, etcétera? Su posición era entregar lo que llaman la soberanía popular de los venezolanos a Washington, porque al fin y al cabo lo que buscaban, toda esa ofensiva, lo sabemos, era algo orquestado desde el gobierno de Donald Trump para que en Caracas estuviese el gobierno títere que ellos querían. No se trataba del interés democrático de los venezolanos. Allí era utilizar todo el poderío económico, militar de Estados Unidos para imponer el derrocamiento de un gobierno que no era el que ellos querían. No era si los venezolanos o no lo querían, es lo que Estados Unidos quería. Y en ese camino María Corina fue campeona de que la soberanía popular iba a estar en las armas de los Estados Unidos, porque insistió una y otra vez en que hubiese una intervención de fuerzas extranjeras en Venezuela. Y podemos ir cerrando estos ejemplos con lo de la amnistía a los militares. ¿Qué era eso? ¿Qué era eso tan democrático que Guaidó, María Corina y toda esta gente, Trump, le ofrecían a los mandos militares, represores y violadores de derechos humanos? Bueno, básicamente era, si ustedes le dan un golpe de estado a Maduro, si ustedes le sacan la silla, si ustedes dan un golpe militar y se pasan a nuestro bando, ponen el poder en nuestras manos, pero señores, hay una amnistía generalizada, no pasa nada, aquí no ha pasado nada. El problema de esta gente no es ninguna preocupación genuina por los derechos humanos del pueblo, por la represión a la clase trabajadora o a los sectores populares. Solo les preocupa en cuanto le afecta a ellos, pero en realidad su verdadera preocupación en el fondo es que estas mismas fuerzas armadas, represoras y violadoras de derechos humanos no se pasan a su bando para gobernar junto con ellas. Por supuesto que tendemos los niveles de hastío con una situación tan inaguantable frente a un gobierno que nos ha hecho pasar tantas penurias y padecimientos durante tanto tiempo y aún hoy. Pero las cosas hay que llamarlas por su nombre. No todo el que se enfrente a Maduro es una alternativa donde realmente sí se va a hacer valer la voluntad del pueblo y nuestros intereses. No vamos a estar embelleciendo la realidad, y parte de la realidad de lo que representa un sector como el de María Corina está en los ejemplos que acabamos de dar en este video.